Bien, doctor. Bueno, los zapatistas han desarrollado una forma autónoma, verdadera de hacer educación, ¿verdad? Pero ahora mi pregunta es, ¿la han desarrollado a nivel superior? Han anunciado durante el primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, en Noventic, en 2007, que es un sueño, que también es un proyecto que está en marcha, pero las cosas avanzan paso a paso, ¿no? Como decía hace rato, al paso del más lento, ¿no? Entonces yo creo que todavía no han terminado las consultas acerca del plan curricular tal vez, ¿no? O acerca de las temáticas o los ejes fundamentales para esta universidad, pero sí lo han anunciado y sí dicen que es un proyecto que quieren desarrollar, pero han empezado primero con la educación que podríamos llamar básica, ¿no? La educación primaria, la educación de los niños de 5 o 6 años que también acompañan a sus hermanos mayores en las escuelas, y también han desarrollado centros de formación de promotores y promotoras que en algunos casos se llaman escuelas secundarias, ¿no? Pero como que empezaron por la base, es decir, con los primeros ciclos. Exacto. Está en camino. Bueno, ¿y usted cuál cree que sea el reto que enfrentan las instituciones de educación superior que quieren integrar la interculturalidad? Los retos son numerosos y son complejos. Yo creo que el reto mayor para las universidades interculturales, como estos proyectos neoindigenistas que son estas escuelas, universidades interculturales oficiales, como aquí la de Puebla, ¿no? Es el reto de involucrar a las comunidades, a las organizaciones, como aquí a la organización independiente de los totonacos, ¿no? O como otras organizaciones de productores, de mujeres, de comunicación, como las radios comunitarias que existen en la región y en otras regiones de Puebla. Yo creo que más que un reto, por el momento podemos hacer el diagnóstico de un fracaso de estas experiencias nacionales, repito, neoindigenistas, pensadas desde arriba hacia abajo, y que limitan las iniciativas de los propios pueblos, ¿no? De los propios maestros totonacos o nahuas que quisieran dar un impulso, ¿no? A estas formas universitarias que no corresponden en general a las demandas de los pueblos. Los pueblos piden, los escucho cuando hago mis entrevistas en las comunidades, piden que se enseñen los derechos, que haya carreras de derecho, carreras de medicina, que tienen que ver con una realidad, de una necesidad de cambios en la salud, ¿no? No solo en la forma de sanar, sino también cambios en la administración de la salud, en la administración de la educación, ¿no? Y entonces un reto mayor es el de la apropiación por los pueblos de estas instituciones creadas por los estados, ¿no? Claro que responden a demandas, los pueblos piden educación a nivel medio superior, educación también a nivel universitario, pero claro que habría que pensar en las formas de consultar a los pueblos sobre la forma de administrar a estas escuelas de nivel superior, pero también en las formas de enseñar, ¿no? Una enseñanza que parte de una pedagogía comunal, una pedagogía que parte de los pueblos. Tal vez puede sonar crítico mi juicio sobre las universidades interculturales, pero yo tengo el sentimiento de que todavía les hace falta a estas universidades interculturales depender de los pueblos, depender de las maneras de ver el mundo, depender de las maneras de producción económica de los pueblos, ¿no? Y no olvidar que estas universidades interculturales, como otras instituciones educativas, pero también en otras áreas, tienen que ver con la movilización indígena, campesina, que se dio en el 92, ¿no? Cuando hubo este encuentro, o este desencuentro
para el 500 aniversario del inicio de la destrucción de las Américas prehispánicas, y que tienen que ver también con las movilizaciones que se dieron después del levantamiento zapatista, ¿no? Cuando hubo este despertar, esta movilización, esta participación de los pueblos, incluso en las negociaciones de los acuerdos de San Andrés, ellos pidiendo una educación que sea pertinente culturalmente, una educación multilingüe y una educación que esté administrada por los propios pueblos. Y ahí está la diferencia entre las universidades interculturales oficiales y las universidades interculturales alternativas, como podría ser la propia Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur en Guerrero, o en decenas de experiencias de educación superior que hoy son ilegales porque no han sido reconocidas, ¿no? Y los mismos pueblos, yo estoy sintiendo que tienen desconfianza en pedir el reconocimiento, porque cuando el Estado otorga el reconocimiento, la validez curricular de estas universidades, pues al mismo tiempo cambia su proyecto original de educación, ¿no? Y es lo que ha pasado con algunas experiencias en distintos puntos del país, y tal vez los mismos pueblos zapatistas no tienen como prioridad, ahorita al menos en el discurso, de pedir el reconocimiento o la certificación de los estudios de nivel primaria, para que estas escuelas dejen de ser ilegales, pero de por sí son legítimas. Bueno, ¿usted qué cambios considera que son necesarios realizar en nuestra forma de pensar y de actuar, sobre todo para que pues, se lleve a cabo esta interculturalidad? Pues dejar de pensarla desde arriba hacia abajo, sino tratar de pensar en cómo la educación puede surgir desde abajo, ¿no? Desde abajo, desde las mismas luchas de los pueblos, desde el sentir, el pensar de los pueblos, desde su propia manera de ver el mundo, ¿no? Es algo que he repetido aquí con usted, señora maestra, pero lo que yo creo que es importante recalcar que sin la presencia y la participación de los pueblos en la educación no podríamos tener una educación verdaderamente intercultural, ¿no? Esta idea de interculturalidad hay que recordar que nace desde las luchas de los pueblos de América del Sur, los pueblos andinos sobre todo, en países como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia también, ¿no? En Bolivia, donde también están hablando de una educación intracultural, una educación comunitaria, una educación participativa, ¿no? Entonces, una de mis hipótesis, y que aquí vengo a discutir con algunos profesores y algunos miembros de las organizaciones indígenas, campesinas e educativas acá en la Sierra Norte, es que sin autonomía política de los pueblos, es difícil pensar en una interculturalidad, es difícil pensar en una educación que responda a las necesidades de los pueblos. Bien, doctor, y por último, ¿qué aportes cree usted que dan estos espacios como el que se está generando en este seminario? Pues yo creo que son espacios valiosos, porque son espacios diversos, ¿no? Donde un seminario en general, como el seminario que aquí están organizando ustedes, y un saludo a estos organizadores y los que participan desde otros países como Venezuela, yo creo que es un espacio de diálogo, un espacio que nos permite, desde la crítica a las experiencias educativas oficiales y también la crítica a las experiencias de las propias organizaciones indígenas, que nos permita reflexionar y cambiar nuestra manera de mirar a la educación, ¿no? Y es así que vamos a poder descolonizar a la escuela, desde el diálogo, desde la reflexión, y no la reflexión individual desde un escritorio, ¿no? Sino una reflexión colegial, una reflexión colectiva, y esta reflexión tampoco la podemos llevar a cabo solo nosotros los académicos, junto con nuestros estudiantes. Esta discusión sobre qué tipo de educación queremos, la tenemos que llevar en distintos foros, en distintas reuniones, a nivel local, micro local, quisiera decir, ¿no? En las escuelas, en los barrios,
en las asambleas, en los ejidos, para que empecemos a voltear nuestra mirada y pensar que otra educación es posible. Claro que sí, doctor. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Estamos en el Seminario Internacional de Educación Intercultural a nivel superior. Y bueno, pues me gustaría darles un correo electrónico que es brunobaronet.wordpress.com. Sí, es un blog, no es un correo. Sí, es un blog donde van a encontrar textos que he escrito y que he decidido subir a internet para poder compartir y generar debates. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Buenas tardes.